En el primer capítulo de El Valle del Miedo, Sherlock Holmes y el Dr. Watson reciben un telegrama cifrado del agente Porlock, un informante de la organización de Moriarty. El mensaje advierte sobre un peligro inminente relacionado con una persona llamada Douglas, residente de una mansión en Birlton. Sin embargo, antes de que Holmes pueda descifrar por completo el mensaje, llega otro telegrama informando que Douglas ha sido asesinado. Holmes y Watson se encuentran intrigados, especialmente porque el nombre de Moriarty está relacionado de alguna manera con el caso, lo cual añade una capa de misterio. El detective deduce que la muerte de Douglas podría ser parte de un plan más amplio y peligroso. Holmes describe a Moriarty como un genio del crimen, un enemigo formidable que siempre actúa desde las sombras. Con esta sospecha, Holmes y Watson se preparan para viajar a Birlton, con la intención de investigar el asesinato y desentrañar la conexión con la organización de Moriarty. El inspector MacDonald llega a la residencia de Holmes para compartir detalles sobre el asesinato de John Douglas en la mansión de Birlton. El inspector describe la escena del crimen. Douglas fue encontrado en una habitación cerrada, con la cabeza destrozada por un disparo de escopeta, y su anillo de bodas había sido retirado de su dedo. Junto al cadáver, se encontró una tarjeta con la inscripción, VV 341. El entorno del crimen es enigmático, ya que no hay señales claras de cómo el asesino podría haber entrado o salido de la habitación. La mansión de Birlton está rodeada por un foso, lo que hace pensar que solo una persona de adentro podría haber cometido el crimen. Además, la esposa de Douglas, devastada por la tragedia, y su amigo cercano, el Sr. Barker, proporcionan pocos detalles útiles a la policía. Holmes escucha atentamente la descripción del inspector MacDonald, analizando cada dato y observando que hay muchos aspectos inusuales en el caso, como la tarjeta dejada junto al cadáver y la desaparición del anillo. A medida que el inspector explica los hechos, Holmes comienza a formular teorías sobre el misterio, aunque prefiere reservar sus conclusiones hasta poder investigar la escena del crimen en persona. El capítulo concluye con la decisión de Holmes, Watson y el inspector de viajar juntos a Birlton para continuar la investigación, con la promesa de que los secretos de la mansión podrían revelar la verdad tras el asesinato de Douglas. Holmes, Watson y el inspector MacDonald llegan a la mansión para investigar el asesinato de John Douglas. Al llegar, son recibidos por el Sr. Barker, un amigo cercano de Douglas, quien les muestra la escena del crimen. El cuerpo de Douglas sigue en el lugar donde fue encontrado, y Holmes observa cuidadosamente cada detalle de la habitación cerrada, prestando especial atención a la ventana, la chimenea y la posición del cadáver. Holmes y Watson continúan su investigación en la mansión Birlton, mientras entrevistan a los distintos testigos y revisan nuevamente la escena del crimen. La señora Douglas, aún afectada por la pérdida de su esposo, aporta algunos detalles sobre la vida de su difunto marido, mencionando que él parecía preocupado en los días previos al asesinato. Sin embargo, no sabe de qué se trataba exactamente, ya que Douglas prefería no hablar de sus temores. El Sr. Barker también proporciona su versión de los hechos, reiterando que escuchó el disparo y encontró el cuerpo de su amigo, pero sostiene que no vio a nadie escapar de la habitación. Sin embargo, Holmes sospecha que Barker podría estar ocultando algo importante, pues su relato tiene algunas lagunas. A pesar de la cooperación aparente, Holmes percibe cierta tensión en la relación entre Barker y la señora Douglas, lo que le hace pensar que hay una historia más profunda tras el asesinato. Holmes analiza con atención la misteriosa inscripción, VV 341, que fue encontrada junto al cuerpo de Douglas, preguntándose si es una pista que apunta a una sociedad secreta o a un código entre criminales. La tarjeta parece fuera de lugar en la escena, y Holmes sospecha que pudo haber sido dejada intencionalmente para desviar la atención de los verdaderos motivos del crimen. Mientras tanto, el inspector MacDonald se muestra frustrado ante la falta de pruebas concluyentes y las pistas contradictorias. Sin embargo, Holmes, manteniéndose siempre un paso adelante, le sugiere que la clave del caso podría estar en el pasado de John Douglas, antes de su llegada a Birlton. Holmes comienza a pensar que Douglas vivía con un constante temor por algo que podría haber venido a perseguirlo desde su pasado. El capítulo concluye con la promesa de Holmes de arrojar luz sobre el misterio, confiando en que su análisis de la escena y la información recopilada les permitirá descubrir la verdad. Sin embargo, Holmes sabe que para entender completamente el caso, tendrá que profundizar en los secretos ocultos detrás de la vida de Douglas y su relación con quienes lo rodeaban.
La tensión aumenta a medida que el detective se acerca a desvelar los motivos ocultos detrás del asesinato. Holmes sigue investigando los eventos que rodean la vida de John Douglas antes de su llegada a Burlington. Mientras revisa los antecedentes de Douglas, descubre que había estado asociado a ciertos grupos y personas misteriosas en América, lo cual podría ser relevante para entender su asesinato. Holmes deduce que Douglas había adoptado una nueva identidad para protegerse, lo que explicaría por qué vivía en constante alerta, como si temiera que alguien lo encontrara. Al mismo tiempo, se revela que Douglas había compartido algunos de sus miedos con Barker, quien parecía conocer más detalles de su pasado de lo que inicialmente había admitido. Holmes presiona a Barker, intentando obtener más información sobre lo que sabía acerca de las amenazas que pesaban sobre Douglas. Barker, visiblemente incómodo, confiesa que Douglas había mencionado alguna vez la posibilidad de ser perseguido por antiguos enemigos, aunque él nunca pensó que fuera algo tan serio. Holmes también vuelve a examinar la tarjeta con la inscripción VV341, y comienza a sospechar que podría estar relacionada con una sociedad secreta que perseguía a Douglas por algún asunto no resuelto. Esta revelación lleva a Holmes a considerar que el asesinato podría haber sido un ajuste de cuentas, aunque todavía faltan piezas para completar el rompecabezas. La investigación se complica cuando Holmes descubre una serie de inconsistencias en los relatos de los testigos, especialmente en lo que respecta a los momentos justo antes y después del asesinato. Algunos detalles no coinciden, lo que sugiere que podría haber una conspiración para encubrir la verdad sobre la muerte de Douglas. Sin embargo, Holmes mantiene su calma habitual, seguro de que la clave del misterio está al alcance, si logran desentrañar los secretos del pasado de Douglas y cómo estos lo alcanzaron en la mansión Burlington. El capítulo concluye con una creciente sensación de urgencia, ya que Holmes siente que está a punto de conectar todos los elementos de la historia. Sin embargo, el detective también sabe que cada nuevo descubrimiento aumenta el peligro para quienes están involucrados, y que resolver este caso podría tener consecuencias impredecibles para todos los que rodean la mansión. Holmes y Watson continúan profundizando en el pasado de John Douglas. Se revela que Douglas había pertenecido a una sociedad secreta en América conocida por ser violenta y peligrosa, lo que ayuda a explicar por qué vivía constantemente con miedo. Este grupo, conocido como los hombres libres, era famoso por perseguir a quienes traicionaban sus principios, y parece probable que Douglas hubiera sido uno de sus objetivos tras intentar empezar una nueva vida en Inglaterra. La investigación lleva a Holmes a descubrir que la misteriosa tarjeta con la inscripción VV341 podría ser un código utilizado por esta sociedad secreta para marcar a sus víctimas, indicando que el asesinato de Douglas fue un ajuste de cuentas pendiente desde su vida en América. Esta nueva información añade un giro inesperado a la trama, pues Holmes deduce que el asesinato no fue un simple crimen de oportunidad, sino parte de un plan meticulosamente trazado para localizar y ejecutar a Douglas. Mientras tanto, la señora Douglas, todavía en shock por la muerte de su esposo, empieza a compartir más detalles sobre el comportamiento extraño de Douglas antes de su muerte. Menciona que él le había dicho que si algo le ocurría, debía buscar un paquete que había escondido en un lugar secreto. Este paquete contenía documentos relacionados con su vida pasada, y aunque ella no lo ha encontrado aún, esto lleva a Holmes a pensar que puede haber más pruebas ocultas en la mansión. El detective también analiza el comportamiento del señor Barker, cuyo vínculo con Douglas parece más profundo de lo que había revelado inicialmente. Holmes sospecha que Barker podría estar protegiendo a la señora Douglas, o incluso que podría haber tenido algún conocimiento previo del ataque a su amigo. Sin embargo, Barker insiste en que su única intención era ayudar a Douglas, ya que lo consideraba como a un hermano. Holmes continúa su investigación en la mansión de Burlington mientras busca pistas que lo lleven a descubrir la verdad detrás del asesinato de John Douglas. Su atención se centra en la sociedad secreta de los hombres libres, y en los posibles vínculos que Douglas tenía con sus miembros. Holmes interroga nuevamente a la señora Douglas, quien, después de varios momentos de tensión, revela que su esposo había estado recibiendo amenazas. Ella menciona que Douglas se mostraba inquieto y había hablado sobre antiguos enemigos que podrían haberlo encontrado. La señora Douglas también menciona a un hombre llamado Moriarty, lo que sorprende a Holmes y Watson, ya que su nombre está asociado con el mundo criminal. Mientras tanto, Holmes también investiga la relación entre Douglas y el señor Barker, a quien considera un personaje clave en el rompecabezas.
A través de las conversaciones y las observaciones, Holmes comienza a sospechar que Barker no es solo un amigo de Douglas, sino que podría estar involucrado en la sociedad secreta, ya que su comportamiento es más reservado y evasivo de lo que parece. Holmes realiza una serie de deducciones basadas en los hechos recopilados hasta el momento. Él elabora la hipótesis de que Douglas había sido marcado por la sociedad secreta por alguna traición en su pasado, y que el asesinato fue, el resultado de un viejo rencor.